Episodio 4. Florencia, 1492. El último resplandor de la Edad de Oro. ¿Cómo se vivía realmente la historia? Hola, soy Tessa y te doy la bienvenida a Días de Entonces, donde cada episodio es una máquina del tiempo. Hoy viajamos a Florencia en la primavera de 1492, a la ciudad más hermosa del mundo en los últimos días de su Edad Dorada, cuando el hombre que sostenía aquel sueño agonizaba en una villa de las colinas y nadie sabía aún que una época entera estaba a punto de apagarse con él. Imagina una ciudad que se cree el centro del mundo y que por una vez en la historia casi tiene razón. Florencia, primavera de 1492. No es una ciudad grande, cabe entera dentro de sus murallas y se puede cruzar a pie de un extremo a otro en menos de una hora. Pero en esas calles estrechas, en esos talleres oscuros que huelen a aceite de linaza y a madera, está ocurriendo algo que cambiará para siempre la manera en que los seres humanos miran el mundo. Lo llamarán, siglos después, el Renacimiento. Quienes lo viven no lo llaman de ninguna manera. Para ellos es simplemente su vida. Sobre los tejados de teja roja se alza una cosa imposible: la cúpula del Duomo, la catedral, la cúpula más grande que se ha construido en 1000 años, tan enorme que cuando la levantaron nadie creía que pudiera sostenerse sin derrumbarse. Pero ahí sigue, roja contra el cielo, como una montaña hecha por manos de hombre. Debajo, la ciudad bulle. Los tintoreros tiñen la lana en los colores que harán ricos a los mercaderes. Los banqueros prestan oro a los reyes de media Europa. Y en los talleres, decenas de muchachos muelen colores y aprenden a hacer que una tabla de madera plana parezca una ventana abierta a otro mundo. Y por encima de todo, velando por todo, hay un hombre, Lorenzo de Médici. Lo llaman el Magnífico, y no es una exageración cortés. Es el hombre más poderoso de Florencia sin ser rey, sin llevar corona, gobernando desde la sombra con dinero, con astucia y con un gusto por la belleza que ha convertido a su ciudad en un faro. Es él quien paga a los artistas, quien protege a los poetas, quien mantiene en pie ese delicado equilibrio que hace posible tanta maravilla. Pero esta primavera Lorenzo se está muriendo. Tiene apenas 43 años y la gota y la fiebre lo consumen en su villa de Careggi, en las colinas a las afueras de la ciudad, y Florencia entera, sin decirlo, contiene el aliento, porque todos intuyen, aunque nadie se atreva a pronunciarlo, que cuando Lorenzo cierre los ojos, algo más que un hombre va a morir. Lucía tenía 18 años y las manos manchadas de todos los colores del mundo. Era hija de un speciale, un boticario, de esos que en Florencia vendían a la vez especias, medicinas y, sobre todo, los polvos preciosos con los que los pintores fabricaban sus colores. Porque has de saber una cosa que casi nadie recuerda hoy. En aquel tiempo, los colores no se compraban hechos, había que fabricarlos, y los pintores iban a la botica como quien va al mercado, a comprar las piedras y las tierras y los polvos que luego, molidos con paciencia y mezclados con yema de huevo o con aceite, se convertían en el rojo de un manto o el verde de una colina. La botica de su padre estaba cerca del Mercato Vecchio, el mercado viejo, en el corazón ruidoso de la ciudad. Olía a un milagro y a 1000 cosas a la vez, a canela y a pimienta traídas de Oriente, a azafrán, a hierbas secas colgadas del techo y, por debajo de todo, a ese olor mineral y extraño de los pigmentos. Allí, en el mostrador del fondo, Lucía pasaba las horas moliendo colores en un mortero de pórfido. Su padre decía que tenía buena mano, que sabía cuándo un polvo estaba lo bastante fino, que no se impacientaba, que entendía los colores casi como los entendía un pintor. Lo que su padre no sabía era cuánto le gustaban, porque Lucía, mientras molía, soñaba. Sostenía a contraluz un trozo de lapislázuli, esa piedra azul venida de tan lejos que nadie sabía bien de dónde, más cara que el oro, con la que se hacía el azul
más hermoso jamás visto, el azul que se llamaba oltremare, el de más allá del mar, y se preguntaba qué manos lo convertirían en el manto de una virgen, en un pedazo de cielo. Ella nunca pintaría, eso lo sabía. Era mujer, era hija de boticario, y su destino era casarse con quien su padre dispusiera y llevar una casa. Pero entre los dedos manchados de azul, por un momento, se permitía imaginar otra cosa. Aquella mañana de 1 de abril entró en la botica un muchacho que no había visto nunca. Tendría 20 años, no más. Iba mal vestido, el jubón remendado, las calzas con un zurcido en la rodilla, los zapatos gastados, pero tenía las manos como las de ella, manchadas de color hasta las muñecas, con esa pátina que no se va con agua. Un aprendiz de pintor, un garzone, como los llamaban, de esos que entraban en un taller de niños y pasaban años moliendo colores, barriendo, preparando las tablas, antes de que el maestro les dejara siquiera tocar un pincel. Se llamaba Nicoló. Venía de parte de su maestro, dijo, con una bolsita de monedas contadas y una lista, y cuando leyó la lista en voz alta y llegó a la última línea, oltremare, la mejor calidad, 1 onza, le tembló un poco la voz, porque 1 onza del mejor azul costaba más de lo que un aprendiz veía en un año. ¿1 onza? Dijo el padre de Lucía, alzando las cejas. ¿Y quién paga eso? Mi maestro tiene un encargo, respondió el muchacho, y bajó la voz como si dijera un secreto. Un encargo importante, para la casa grande, la casa grande. Así llamaban en Florencia, sin nombrarlos, a los Médici, y todos en la botica entendieron, y todos callaron, porque hablar de los Médici aquella primavera, con Lorenzo agonizando en las colinas, era hablar del futuro mismo de la ciudad, y nadie sabía qué futuro era ese. Fue Lucía quien pesó el oltremare. Lo hizo despacio, en la balanza pequeña, grano a grano, y mientras lo hacía, notó que el muchacho la miraba. No a ella exactamente, le miraba las manos azules. «Tú también mueles», dijo él, casi sin pensar. «Todo el día», respondió ella. «¿Y no se te cansan los brazos?» «Se me cansaban, y ya no». Y lo miró por fin a los ojos. Una se acostumbra a lo que ama, ¿no? El muchacho se puso colorado hasta las orejas, cogió su azul preciosísimo, envuelto en papel, pagó y se marchó tropezando con el quicio de la puerta. Y Lucía, que no era tonta, supo 2 cosas a la vez, que aquel aprendiz volvería con cualquier excusa y que ella, tonta de remate, deseaba que volviera. Volvió, claro que volvió. A los 3 días, a comprar un poco de tierra verde, que en realidad no necesitaba. A la semana, a preguntar por un barniz. Y poco a poco las visitas se alargaron, y a Nicoló le dio por aparecer a la caída de la tarde, cuando el padre de Lucía echaba la siesta en la trastienda y ella se quedaba sola al cuidado del mostrador. Hablaban en voz baja entre los frascos y las balanzas, y como hace la gente joven que se está enamorando, hablaban de tonterías y de cosas enormes. Él le contaba el taller. Era el aprendiz más antiguo de la botega del maestro Antonio, un pintor de cierta fama, pero no de los grandes, que recibía encargos de iglesias y de mercaderes ricos y, de vez en cuando, alguna migaja de los encargos que llovían sobre la ciudad desde la casa grande. Le contaba cómo se preparaba una tabla, la madera de chopo lijada, la capa de yeso y cola que se daba una y otra vez hasta que quedaba lisa como el marfil, el dibujo trazado con carboncillo, el oro bruñido con un diente de perro montado en un palo, hasta que brillaba como el sol. Le contaba que el maestro mezclaba ya algunos colores con aceite, a la manera nueva que venía del norte, de Flandes, y que con aceite los colores se volvían profundos y translúcidos como piedras preciosas, y se podían fundir unos en otros sin que se notara la pincelada. Y Lucía lo escuchaba con un hambre que no sabía de dónde le venía, porque ella conocía los colores por dentro, por el polvo, por el peso, pero él los conocía por fuera, por la luz, y juntos, sin proponérselo, sabían del color más que muchos maestros. «¿Y tú qué pintarías?», le preguntó ella una tarde, «si el maestro te dejara pintar lo que quisieras». Nicoló se quedó un rato callado, jugando con un trozo de carboncillo. Luego dijo, muy bajo, «Una cara, una sola cara,
pero de verdad, que el que la mirase dentro de 100 años sintiera que la conoce, que pudiera adivinar lo que está pensando. ¿Y qué cara?, preguntó Lucía, y se arrepintió en cuanto lo dijo, porque ya sabía la respuesta y le ardían las mejillas. Él no contestó, pero la miró de esa manera con la que un pintor mira lo que va a pintar, y Lucía sintió, por primera vez en su vida, lo que es ser vista de verdad. Una tarde de fiesta, cuando las boticas cerraban temprano y la ciudad se echaba a la calle, Nicoló la llevó a ver una cosa. La llevó hasta el baptisterio, el viejo edificio octogonal, frente a la catedral, y se plantaron los dos delante de una de sus puertas. Era una puerta de bronce, enorme, cubierta de oro, dividida en cuadros, y en cada cuadro había escenas enteras de la Biblia talladas en el metal, con tal arte que los cuerpos parecían salirse, que el fondo se hundía en una lejanía imposible para ser solo metal plano. La gente la llamaba, medio en broma, medio en serio, la puerta del paraíso. Llevaba allí más de medio siglo y los florentinos pasaban por delante 1000 veces sin mirarla, como pasamos nosotros por delante de los milagros que tenemos cerca. «Mira aquí», le dijo Nicoló, señalando un punto del bronce. «¿Ves cómo las figuras de delante son grandes y abultadas, y las de detrás casi no se levantan del fondo, planas, finas?» El que hizo esto descubrió cómo engañar al ojo, cómo meter la distancia, el aire, dentro de una cosa que no tiene ni un dedo de fondo. Le brillaban los ojos. Eso es lo que estamos aprendiendo todos, a mentir tan bien que parezca más verdad que la verdad. Y le enseñó a mirar, le enseñó a ver las líneas que, si las seguías con el ojo, se juntaban todas en un punto, allá al fondo, y hacían que una pared plana se abriera como un pasillo. Le enseñó que la luz en una pintura no era un adorno, sino lo que daba bulto a las cosas, lo que las hacía redondas y tibias y reales. Lucía escuchaba con la boca entreabierta y de pronto el mundo entero le pareció distinto. Las calles, los soportales, las caras de la gente, todo era ya un problema de luz y de distancia. Todo se podía mirar como se mira un cuadro. «Me has estropeado para siempre», le dijo ella, riéndose. «Ya no voy a poder mirar nada sin pensar en esto». «Bien», dijo él, «de eso se trata». Volvieron andando despacio cuando ya encendían las primeras antorchas y olía a las castañas y a los buñuelos que vendían en las esquinas los días de fiesta. Compraron un cucurucho y se lo fueron comiendo a medias, riéndose, y por un momento, en aquella ciudad que vivía aquella primavera con el alma en vilo, los dos fueron sencillamente felices, sin saber siquiera que lo eran, que es la única manera verdadera de serlo. Déjame contarte cómo era vivir en aquella Florencia, porque la belleza de los cuadros nos hace olvidar que era, también, una ciudad de gente que comía, trabajaba y pasaba frío. Se comía sencillo, el pan toscano, ese pan sin sal que todavía hoy se hace igual, que a los de fuera les sabe soso y que los florentinos defienden como una religión. Sopas espesas de pan duro y verduras, de col, de judías. Las judías eran el alimento de los pobres y de casi todos, regadas con un chorro de aceite de oliva verde y áspero. Carne, poca, y casi siempre de cerdo, salchichas, tocino, lo que se podía. Y vino, mucho vino, aguado para los niños, porque el agua de los pozos y del río no era de fiar. En las mesas de los ricos había faisán y dulces de miel y especias carísimas, las mismas que vendía el padre de Lucía, pero en la mayoría de las casas se cenaba pan, sopa y aceitunas, y se daba gracias por ello. Se vestía según lo que uno era, y no se podía fingir, porque la ley lo prohibía. Había leyes, las llamaban suntuarias, que decían cuántos anillos podía llevar una mujer, cuánto podía costar su vestido, qué telas le estaban permitidas según la clase de su familia. Lucía llevaba la gamurra de siempre, un vestido sencillo de lana parda, ceñido al cuerpo, con las mangas, que iban aparte y se ataban con cintas, heredadas de su madre. Las muchachas ricas paseaban con sedas y brocados y el pelo recogido en redecillas de hilo de oro. Lucía las miraba pasar camino de la iglesia y no las envidiaba tanto como una pensaría, porque ella tenía algo que ellas no tenían. Tardes enteras hablando de la luz con un muchacho de manos manchadas.
Y por encima de la ciudad, siempre las campanas, decenas de campanas que marcaban las horas, las misas, los muertos, las fiestas. Florencia se medía el tiempo con campanas, y aquella primavera todo el mundo escuchaba las campanas con un punto de miedo, esperando la única que nadie quería oír, la que doblaría por Lorenzo. Un atardecer se quedaron hablando demasiado tarde, apoyados en el pretil del Arno, cerca del Ponte Vecchio, el puente viejo, ese puente cubierto de tiendas donde entonces estaban las carnicerías y empezaban a instalarse los orfebres. El río bajaba pardo y tranquilo, reflejando el último rojo del cielo, y la ciudad se iba quedando en silencio. Fue Lucía quien dijo en voz alta lo que los dos sabían y callaban. «Mi padre va a casarme», dijo, mirando el agua. «Pronto, con alguien que tenga casa y oficio. No me lo ha dicho aún, pero lo sé. Lo veo como mira a los hombres que entran en la botica, calculando». Nicolò no respondió enseguida. Cogió una piedrecita del suelo y la tiró al río, y los dos miraron los círculos abrirse y deshacerse. «Yo no tengo casa», dijo al fin, «ni oficio todavía. Soy un aprendiz de 20 años que vive en el taller, que duerme entre las tablas, que cobra en comida y en lecciones. No tengo nada que ofrecerle a tu padre, nada que ponga en una balanza al lado de un mercader de lana». Apretó los dientes. «Lo único que sé hacer es mirar, y enseñar a mirar, y eso no se vende en el mercado». «A mí me lo has vendido», dijo Lucía, en voz muy baja, y era lo único que quería comprar. Se quedaron callados un rato largo. Por el puente pasaba gente camino de casa, criadas con cestas, un fraile, dos muchachos riéndose. La vida normal, la que sigue su curso, sin enterarse de que a 2 pasos se está partiendo un corazón. «En esta ciudad», dijo Nicolò despacio, «un hombre puede pasar de moler colores a sentarse a la mesa de los Médici, si tiene talento y suerte. Lo he visto. Pasa, pero hace falta tiempo, años. Y nosotros no sé si tenemos años, Lucía, con todo lo que se viene, con Lorenzo muriéndose y el fraile gritando y el mundo entero poniéndose del revés». Lucía se volvió hacia él. En la penumbra apenas se le veían los ojos. «Entonces no esperemos a tener años», dijo. «La gente que espera a tenerlo todo no empieza nunca». No se besaron, no allí, no entonces. Eran otros tiempos y otra clase de pudor. Pero se quedaron muy cerca, mirando el río, hasta que las campanas tocaron a oración y hubo que volver cada uno a su mundo, ella a la botica del mercado, él al taller que olía a aceite. Y mientras volvía, Nicolò supo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, cualquier locura, por tener derecho a quedarse al lado de aquella muchacha, aunque fuera una locura pintada en una esquina de una tabla, porque no todo era belleza en aquella ciudad. Bajo el oro crecía una sombra. En el convento de San Marco predicaba un fraile flaco y feroz llamado Girolamo Savonarola. Subía al púlpito y con una voz que parecía salir de las entrañas de la tierra, anunciaba el castigo de Dios. Decía que Florencia se había vuelto loca de lujo y de vanidad, que tanto cuadro, tanta estatua de dioses paganos desnudos, tanta seda y tanto oro eran una ofensa al cielo, que se acercaba una espada, un azote, una purificación terrible, y la gente, que al principio se reía de él, empezaba a escucharlo con un escalofrío, porque tenía algo que asustaba, hablaba como quien sabe. Lucía lo había oído predicar una vez, arrastrada por una vecina, y había salido temblando, no por miedo al infierno, sino porque el fraile había señalado con el dedo, entre otras cosas, los talleres de los pintores. Había hablado de los que fabrican ídolos, de los que malgastan el oro de los pobres en imágenes. Y ella había pensado en Nicolò, en sus manos manchadas, en su sueño de pintar una sola cara de verdad, y le había parecido la cosa menos pecaminosa del mundo. Mientras tanto, más allá de las murallas, el mundo entero se movía. Aquel mismo invierno había llegado de España una noticia enorme. Los reyes Fernando e Isabel habían conquistado por fin Granada, el último reino de los musulmanes en la península, después de siglos, y por las tabernas del puerto corría otro rumor, este más extravagante, que un marino genovés, un tal Colón, andaba pidiendo a esos mismos reyes barcos para hacer una locura, para llegar a las Indias navegando hacia el poniente,
hacia el océano sin fin. La mayoría se reía. Nadie en Florencia, aquella primavera, podía imaginar que el mundo entero estaba a punto de hacerse, de golpe, mucho más grande. Estaban demasiado pendientes de un hombre que se moría en una villa de las colinas. El encargo del maestro Antonio era un secreto a voces en el taller, y era, también, su mayor esperanza y su mayor miedo. Era una tabla de la Virgen encargada por un pariente de los Médici para una capilla. Si salía bien, si llegaba a buenos ojos en la casa grande, podía cambiarle la vida al maestro, significaría encargos, fama, dinero para todos los del taller, también para Nicolò. Por eso aquella onza de oltremare, el azul carísimo, para el manto de la Virgen. Por eso el maestro no dormía, porque todos sabían que el encargo dependía de Lorenzo, y Lorenzo se moría, y si moría antes de tiempo, ¿quién sabía si alguien pagaría jamás aquella tabla, o si a la nueva Florencia, que viniera después, le importaría siquiera la belleza? Una tarde, con la excusa de entregar un pigmento que faltaba, Lucía entró por fin en la botega, y fue como entrar en una cueva de alquimistas. No era un lugar bonito, era un taller, oscuro, con olor fuerte a aceite de linaza, a barniz, a serrín, a huevo. En un rincón, los aprendices más pequeños molían colores en losas de piedra, los mismos polvos que ella vendía, pero aquí convertidos en pasta brillante a fuerza de aceite y de muñeca. Contra una pared se apoyaban tablas en distintos estados, una solo con el yeso blanco, lisa como un hueso, otra con el dibujo a carboncillo, fantasmal, otra ya con el oro puesto en el fondo, reluciendo en la penumbra como si tuviera luz propia. Había olor a humanidad y a trabajo, y un silencio concentrado, roto solo por el raspar de los morteros, y en el centro, sobre un caballete, estaba ella, la Virgen del Encargo, casi terminada, el rostro sereno, las manos finas y el manto a medio pintar de aquel azul, el oltremare, el azul del más allá del mar, tan hondo y tan vivo que Lucía, que había molido aquel mismo polvo con sus propias manos, no reconoció lo que el color podía llegar a ser hasta que lo vio extendido, encendido por dentro, hecho cielo. Se quedó sin habla, y Nicolò, a su lado, no dijo «es bonito», ni «lo hizo el maestro». Dijo solo, en voz muy baja, para que no lo oyeran los demás: «Cuando muelas el azul, acuérdate de esto, de que ese polvo de tus manos puede acabar siendo el manto de una virgen, o el cielo sobre una ciudad, o el vestido de una reina que no ha nacido todavía. Tú empiezas todos los colores del mundo, Lucía, aunque nadie te lo diga nunca». Y Lucía, que llevaba toda la vida pensando que moler colores era solo el principio aburrido de algo que hacían otros, sintió de repente que su trabajo y el de él eran las dos puntas de un mismo hilo, que ella ponía el principio y él ponía el final, y que en medio estaba todo, la luz, el mundo, la belleza. Salió de la botega aquella tarde caminando como si flotara, y en mitad de aquel encargo Nicolò hizo una locura. El maestro le había encomendado, como prueba, pintar el rostro de un ángel en una esquina de la tabla, en un rincón pequeño donde un fallo no se notaría demasiado. Era la primera vez en años que le dejaban pintar una cara de verdad, no solo moler colores, y Nicolò, que llevaba semanas sin pensar en otra cosa, pintó el rostro que tenía clavado en la memoria. Pintó a Lucía, sus ojos, su manera de mirar de lado, esa media sonrisa que ella ponía cuando sabía algo que tú no sabías. La pintó de memoria, de noche, a la luz de un candil, con un cuidado que no había puesto nunca en nada. Cuando el maestro lo vio, se quedó largo rato en silencio delante de la tabla, y luego dijo solo: «Este ángel está vivo». Y después de una pausa: «¿Quién es?». Nicolò no supo mentir, y el maestro, que era viejo y había visto mucho, ni se enfadó ni se rió, solo movió la cabeza despacio y dijo una cosa que Nicolò no entendería hasta mucho después: «Has puesto una cara que conoces en una tabla que va a la casa grande. Reza para que nadie la reconozca, o reza para que sí». Pero en el taller había otros ojos, y no todos eran amables. Había un aprendiz, Bernardo, mayor que Nicolò y peor pintor, que llevaba años royéndose de envidia. Había visto el ángel, había visto cómo el maestro miraba a Nicolò desde entonces, con esa atención nueva
que se reserva a los que prometen, y una tarde, escondido en un soportal, vio también a Nicolò salir de la botica del Mercato Vecchio riéndose con la hija del boticario, y los vio despedirse de esa manera en que se despide la gente que querría no despedirse. Y Bernardo ató los cabos y sonrió para sí, porque acababa de encontrar la manera de hacer daño. Mientras tanto, en casa de Lucía, su padre tenía planes que no la incluían a ella en la conversación. Había hablado con un mercader de lana, viudo, con casa propia y un buen taller de tintes, que buscaba esposa joven. Era un hombre correcto, ni cruel ni viejo del todo, que no le haría ningún mal. Para un boticario con una hija y sin hijos varones, era un buen partido, casi un milagro. El padre lo había decidido como se decidían entonces estas cosas, con la cabeza, pensando en el porvenir, sin preguntar al corazón de nadie, porque a nadie se le ocurría que el corazón tuviera voz en esto. Se lo dijo a Lucía una noche, después de la cena, casi con ternura, convencido de que le daba una buena noticia, y Lucía no lloró, ni gritó, ni dijo nada. Solo se quedó mirando sus propias manos azules sobre el regazo, esas manos que conocían los colores por dentro, y pensó que iba a pasar el resto de su vida llevando la casa de un tintor que no sabría jamás que ella, alguna vez, había hablado de la luz con un muchacho a la caída de la tarde. Y entonces, una noche de primeros de abril, sonó la campana. Fue de madrugada. Primero una, la del palacio de la señoría, grave y lenta. Luego otra y otra, hasta que todas las campanas de Florencia doblaban a la vez, ese tañido espaciado y hondo que la ciudad conocía de memoria y que significaba una sola cosa: la muerte. La gente se asomó a las ventanas, salió a las calles a oscuras, se buscó unos a otros con los ojos, y no hizo falta preguntar. Todos lo sabían. Lorenzo de Médici había muerto aquella noche en su villa de Careggi, con apenas 43 años. Cuentan que en sus últimas horas lo visitó el mismísimo Savonarola, el fraile que tronaba contra todo lo que Lorenzo representaba, y que estuvo también a su lado un muchacho de 17 años, taciturno y de nariz rota, que vivía en la casa de los Médici porque Lorenzo había visto en él un talento sin medida. Aquel muchacho se llamaba Miguel Ángel. Pero esa es otra historia. Lo que importa aquí es lo que sintió la ciudad. Y la ciudad, aquella madrugada, sintió miedo, un miedo sordo, sin forma, porque con Lorenzo se moría el equilibrista que había mantenido en pie, durante años, un juego imposible de poderes, de envidias, de enemigos dentro y fuera. Sin él, nadie sabía qué ibas a pasar. Y en el silencio que siguió a las campanas, mientras Florencia lloraba a su hombre magnífico, muchos pensaron lo mismo sin decirlo, que el fraile flaco de San Marco, el que anunciaba el castigo, quizá tuviera razón, que la fiesta se había terminado. Para el taller del maestro Antonio, la muerte de Lorenzo fue una catástrofe silenciosa. El pariente que había encargado la tabla de la Virgen desapareció de la noche a la mañana, como tantos otros, a poner a salvo su dinero y su pellejo en aquellos días inciertos. El encargo quedó en el aire. La tabla casi terminada, con su manto de oltremare carísimo, con su ángel de ojos vivos en una esquina, se quedó apoyada contra la pared del taller, sin dueño, sin pago, una pequeña ruina hermosa. El maestro envejeció 10 años en una semana, y a los aprendices empezó a faltarles el trabajo, porque en una ciudad que de pronto tenía miedo, nadie encarga belleza. Fue entonces cuando Bernardo soltó su veneno. Le fue al maestro con el cuento, delante de todos, de que el ángel de la tabla no era un ángel, sino la hija de un boticario del mercado, que Nicolò había metido a una muchacha de carne y hueso, a una cualquiera, en una imagen sagrada, que eso era, según predicaba el fraile, poco menos que un sacrilegio, y que, como se supiera, en los tiempos que corrían, podía costarles a todos un disgusto serio. Hubo un silencio espeso en el taller. Nicolò sintió que el suelo se le abría, no por él, por ella, por Lucía, cuyo nombre acababa de quedar colgado en el aire, atado a un escándalo, en una ciudad que de pronto se tomaba muy en serio los pecados. Pero el maestro Antonio, que era viejo y había enterrado ya muchas modas y muchos miedos, hizo algo que nadie esperaba.
Se acercó a la tabla, miró largamente el rostro del ángel, ese rostro vivo en una esquina, y dijo, sin volverse: «En esta tabla hay un solo trozo que está verdaderamente vivo, y es este», y posó un dedo, sin tocarlo, junto al rostro de Lucía. «Todo lo demás lo he pintado yo, y es correcto, y está muerto. Esto lo pintó él, y respira». Se volvió hacia Bernardo, y su voz se hizo de hielo. «El día que tú pintes algo que respire, ven a hablarme de sacrilegios. Hasta entonces, calla y muele». Y Bernardo calló, pero el daño, en parte, ya estaba hecho. El miedo se había metido en el cuerpo de Nicolò, y esa misma tarde corrió al Mercato Vecchio a hacer la única cosa que se le ocurría para proteger a Lucía: decirle adiós. La encontró cerrando los postigos de la botica, en la última luz. Se lo contó todo, atropelladamente: el encargo perdido, el chivatazo de Bernardo, el peligro, los tiempos que corrían. Le dijo que lo mejor era no volver a verse, que él no era nadie, un aprendiz sin futuro en una ciudad que se quedaba sin mecenas, que ella tenía un buen partido esperándola y que él no podía ofrecerle más que problemas y hambre. Lo dijo todo de carrerilla, mirando al suelo, como quien recita algo que ha decidido a la fuerza. Lucía lo dejó terminar y luego le hizo una sola pregunta: «El ángel de la tabla, ¿por qué me pintaste a mí?» Nicolò se quedó callado. «Dijiste», siguió ella, «que querías pintar una cara que el que la mirase dentro de 100 años sintiera que conoce, que pudiera adivinar lo que está pensando». Dio un paso hacia él. «Pues mírame ahora, Nicolò. Mírame como miras lo que vas a pintar. ¿Qué estoy pensando?» Y él la miró, de verdad, y lo supo. «¿Que no quieres el buen partido?», dijo, muy bajo. «Que no quiero el buen partido», repitió ella. «Quiero las tardes hablando de la luz, aunque sean con hambre. Prefiero pasar hambre contigo hablando de azul que comer faisán callada el resto de mi vida». No fue fácil, ni rápido, ni limpio. Estas cosas nunca lo son. Hubo que convencer a un padre que primero gritó, luego calló y al final, porque era buen hombre y porque vio en los ojos de su hija algo que no le había visto nunca, cedió, refunfuñando que se arrepentirían, que el amor no se come. Hubo que esperar y trabajar y pasar estrecheces de verdad, porque los años que vinieron fueron duros para Florencia y más duros aún para los que vivían de pintar. Pero Nicolò y Lucía se casaron. Modestamente, sin sedas ni faisán, en una iglesia pequeña, con las manos de los dos manchadas de color. Y la tabla, aquella tabla huérfana con el manto azul y el ángel vivo, el maestro Antonio se la quedó, no la vendió nunca, y años después, ya muy viejo, se la regaló a Nicolò el día que por fin dejó de ser aprendiz y se convirtió en maestro por derecho propio. «Para que no olvides nunca», le dijo, «cuál fue la primera cosa de verdad que pintaste». Los primeros años fueron de los duros. No te voy a engañar. Florencia cambió, y no para mejor, al menos para quien vivía de la belleza. Con los Médici caídos y el fraile predicando contra el lujo, los encargos escasearon. Hubo inviernos en que en casa de Nicolò y Lucía se cenó lo que se cenaba en las casas pobres: pan sin sal, sopa de judías, aceite y poco más. Él pintaba lo que salía: alguna virgen pequeña para una familia, un arcón nupcial, un estandarte, retoques baratos. Ella seguía moliendo colores, ahora para él, en un mortero más pequeño junto a la ventana, y muchas veces fue su mano la que preparó el rojo o el verde de una tabla que firmaba su marido. Nunca le importó. «Yo empiezo todos los colores», decía riéndose, «y tú los terminas. Estamos en paz». Tuvieron hambre, tuvieron miedo en los años del fraile, vieron arder en la gran plaza cosas hermosas y callaron como callaba todo el mundo. Pero tuvieron también algo que no todos tienen: tardes enteras, ya viejos, hablando todavía de la luz, una casa pequeña que olía aceite de linaza y a pan, y, colgada de la pared del cuarto donde dormían, aquella tabla con el manto azul y el ángel de la esquina, la cara de ella, pintada a los 18 años por un muchacho enamorado que quería que alguien, dentro de 100 años, la mirara y sintiera que la conocía. A veces, de mayores, se quedaban los dos mirándola en silencio, y Lucía pensaba que toda una época podía morirse: los Médici, el oro, la fiesta, la edad dorada entera,
y que sin embargo aquella cara seguiría ahí, joven para siempre, respirando en una esquina, guardando el secreto de una tarde feliz en una ciudad que ya no existía. Lorenzo de Médici murió, como te he contado, aquella noche de abril de 1492, y con él, despacio, se apagó la edad de oro de Florencia. Su hijo Piero heredó el poder, pero no el genio del padre, y en apenas 2 años lo perdió todo. En 1494 los Médici fueron expulsados de la ciudad. Entonces le llegó la hora a Savonarola, el fraile flaco de San Marco. Durante un tiempo gobernó Florencia con mano de hierro y palabra de fuego, y llegó el día terrible de la hoguera de las vanidades, cuando en la gran plaza se quemaron cuadros, libros, espejos, instrumentos, todo lo que el fraile consideraba pecado y lujo. Dicen que algunos artistas, asustados, arrojaron sus propias obras a las llamas. Pero el péndulo, como siempre, volvió. Pocos años después, la ciudad se cansó de tanto castigo, y el propio Savonarola acabó condenado y ejecutado en esa misma plaza donde había ardido tanta belleza. Los Médici, andando el tiempo, volverían, y los artistas que se formaron en aquella Florencia dorada, los que molieron colores siendo niños, los que aprendieron a hacer respirar una tabla, se esparcieron por Italia y por Europa, y se llevaron consigo la manera nueva de mirar. El Renacimiento no murió con Lorenzo, se hizo semilla y voló, y aquel mismo año, mientras Florencia enterraba a su hombre magnífico, al otro lado del mundo conocido, 3 carabelas tocaban una tierra que nadie esperaba, y el mundo entero, sin saberlo, empezaba a hacerse más grande. De Nicolò y de Lucía la historia no guarda registro. No eran príncipes, ni cardenales, ni genios cuyos nombres aprenderían los niños. Eran un pintor modesto y la hija de un boticario, 2 de los miles de personas comunes que aquella primavera molieron colores, vendieron especias, se enamoraron a la caída de la tarde y oyeron, una madrugada de abril, doblar todas las campanas de la ciudad a la vez. Pero quizá, solo quizá, en algún rincón de un museo, en una tabla vieja cuyo autor figura como anónimo florentino, haya un ángel pintado en una esquina, un ángel de ojos vivos y media sonrisa que parece saber algo que tú no sabes. Y si alguna vez te paras delante de una cara así, una de esas caras antiguas que de pronto sientes que conoces, que parece a punto de hablarte a través de 500 años, acuérdate de esto. Detrás de cada una hubo alguna vez una persona de verdad, alguien que comió pan sin sal, que pasó frío, que amó contra toda lógica, alguien que vivió sus días de entonces sin saber que estaba viviendo la historia. Esos son los días de entonces, los días en que las personas comunes vivieron los momentos extraordinarios. Gracias por acompañarme en este viaje a la Florencia de los Médici. Si te ha gustado, suscríbete, déjame un comentario contándome a qué época te gustaría viajar la próxima vez y comparte el episodio con alguien a quien le guste perderse en el pasado. Soy Tessa y nos vemos en el próximo capítulo de Días de Entonces.